situación que escala, por supuesto, la tensión, no solamente en la zona de Medio Oriente, sino la tensión capta la atención de todo el mundo. Fausto Pretelín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Qué implica esta escalada que estamos viviendo en este momento a partir de ayer, cuando inician los ataques con el lanzamiento de más de 100 misiles en contra de Israel, contra puntos incluso civiles, que fueron bloqueados, fueron, digamos... derribados y impedidos por el escudo de acero. Así es. Bueno, es una escalada, es una guerra declarada, con hechos, no de forma, desde la semana pasada, Pepe, por dos motivos, yo creo. Primero, el primer ministro Netanyahu se da cuenta que los 41 muertos en Gaza no tienen ningún problema, es decir, no hay un contrapeso, no tiene un costo para él, y ahora se va con Hezbollah, ¿no? Y eso, bueno, le da un matiz importante en el sentido de que quiere demostrar fuerza, ¿no? Un segundo elemento es la invisibilidad del presidente Biden en este contexto, en este conflicto. Biden lleva 10 meses diciendo que esto tiene que parar, que se tiene que hacer con diplomacia. Y no, en realidad no ha habido ningún cese el fuego, salvo en una ocasión cuando entró los comestibles, agua para ayudar a los en la franja de Gaza. En la franja de Gaza, ¿no? Ahora, esto de alguna forma escala en el sentido de que está aprovechando Netanyahu, que posiblemente esta declaración de guerra que le hace a Irán, pero en Líbano, ¿no? Líbano que de alguna manera... En la década de los 50, el 56% eran cristianos, eran católicos, y solamente el menos del 40% eran musulmanes. Hoy en día, en el censo del 2000, más del 70% son musulmanes y casi 30% son cristianos católicos. Es decir, el cambio, los componentes étnicos en la región y religiosos han dado como resultado que Hezbollah se haya sentado, ¿no? Es el partido de Dios, el partido que domina y el partido que de alguna manera ha borrado la democracia en esa región. Son dos, bueno, el conflicto es el mismo, pero son dos frentes. Está la franja de Gaza, sí, donde Hamas está siendo financiado, obviamente subrepticiamente, por Qatar, por ejemplo, ¿no? Sí. Y está el Irán. tema Hezbollah, financiado con dinero de Irán. Correcto. Y Israel está abriendo esos dos frentes de combate. Está abriendo esos dos frentes y preocupa mucho porque en realidad son 8 o 9 millones de judíos fuera de Israel los que se convierten en personajes vulnerables ante las venganzas que seguramente van a ocurrir, tristemente, ojalá me equivoque, por parte de Hezbollah. Hezbollah es un partido, prácticamente es un grupo terrorista, hay que decirlo claramente, son terroristas. Desde el 2016, pues hicieron una alianza con el presidente Michel Aoud, y tradicionalmente en esa región era presidente cristiano, primer ministro sunita y jefe del Congreso chiita. Bueno, desde el 16 es tomado por Hezbollah y en realidad ya no quieren hacerse elecciones democráticas. Y en ese sentido, Irán ve que esa región prácticamente ya está tomada por ellos, por los iraníes, y prefieren que el campo de batalla se dé en Líbano y no se dé en Teherán, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que ocurrió el 7 de octubre pasado, lo que generó en la frontera con Israel y Líbano fueron estos lanzamientos de pequeños misiles o cohetes hacia Israel, en donde Netanyahu ordena la evacuación de los israelíes en esa zona fronteriza con Líbano, y lo que primero promete después de este ataque terrorista es: tenemos que regresarlos a su casa. Entonces ahora Netanyahu dice: este es un ataque preventivo y prometo que tienen que regresar a sus casas. Dice que vienen días muy complejos. Es alarmante esta declaración del primer ministro de Israel. Sí, en realidad la no discrecionalidad, es decir, no puede separar a terroristas de gente civil. Hoy lo decía Guterres desde Nueva York, que tiene mucha preocupación sobre la muerte de civiles, que es una enorme cantidad de civiles. Hoy dijo Antonio Guterres justamente el riesgo de que el Líbano se convierta en otra Gaza. Exactamente. Hacia eso va. Yo creo que Netanyahu quiere debilitar profundamente a Hezbollah, entiende muy bien que está políticamente controlando a Líbano y lo quiere destruir, lo quiere debilitar, porque desaparecer va a ser imposible. Egipto teme una guerra total
y alerta que la escalada podría socavar los esfuerzos para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza también. Sí, Egipto es un contrapeso que de alguna forma en términos diplomáticos juega un rol importante. ¿Es fronterizo con Gaza? Es fronterizo con Gaza, con Israel, y de alguna manera le ha ayudado mucho a Estados Unidos, a cambio de dinero obviamente, para ir equilibrando la zona, no abiertamente a favor de Israel, pero sí haciendo contrapeso, sobre todo con los chiitas, ¿no? El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, también dice que un alto al fuego es urgente a través de la línea azul como Gaza, pues crece la preocupación por la escalada en Oriente Medio y el número 2 de Hezbollah, Naim Qassem, anuncia una nueva fase en la batalla contra Israel, la del ajuste de cuentas pendientes. Dice, estamos preparados para todos los escenarios militares frente a Israel. Sí, esa es una reacción, creo que Hezbollah no estaba preparado. La guerra también se da en los medios. Sí, también, por supuesto. Ocurre mucho, ¿no? Creo que Hezbollah no quería una guerra, pero ahora de alguna manera lo han llevado de alguna forma a defenderse. Y creo que la retórica entre los líderes de estos terroristas prácticamente les empuja a decir, esto no se va a quedar así, tiene que venir una venganza, ¿no? ¿Qué se espera de Estados Unidos? Mira, Biden está desaparecido. El presidente Biden en este tema, sí, ya lo dijiste, sí, creo que ha sido muy débil. Obviamente trabaja a favor de Israel, no con claridad como los republicanos, no tanto como lo hizo Donald Trump. Netanyahu está esperando una victoria de Trump, hay que decirlo. Se siente mucho más cómodo con Trump, tiene más libertad en el espacio de Estados Unidos, pero lo que está haciendo Israel con el tema de Naciones Unidas nos implica a todo el mundo. Porque para México, que es una potencia media, tener mecanismos multilaterales es importante para reducir las asimetrías entre un país, potencia media México, versus China, Estados Unidos o las grandes potencias, ¿no? Y esto es lo que está cometiendo. Esta semana se reúne la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Acá hay un punto de inflexión muy importante. Sí, es la semana más importante, la última de septiembre prácticamente cada año. Empieza, yo creo que empezó no formalmente, mañana martes, pero ayer domingo se firmó este acuerdo por el futuro, o pacto por el futuro, que poco se habló de ese pacto, pero creo que si no nos enteramos y si no apoyamos ese pacto que firmó México, para bien, creo que los problemas de cambio climático, las guerras, el agua, lo que viene en el corto plazo nos va a rebasar. Y yo creo que los aspectos multilaterales, los organismos, en este caso la ONU, hay que hacerle mucho caso. Es lamentable que no vaya el presidente López Obrador otra vez, ¿no?, a las Naciones Unidas. Creo que es importante estar ahí, estar viendo cómo va el tema de Ucrania con Rusia. Teherán está moviéndose diplomáticamente, el nuevo presidente de Irán, paradójicamente está buscando a Estados Unidos para regresar al acuerdo nuclear, algo que en este momento sorprende cuando está en una guerra prácticamente clara entre Israel y Hezbollah, pero esos elementos son los que son los finos, y eso es algo muy importante que habría que tomar en cuenta. Voy a poner esta grabación, esta información grabada de precisamente cómo se está preparando esta semana crucial para cómo vamos en la historia del mundo contemporáneo en Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza hoy su semana más importante en Nueva York, se da este año en un sombrío contexto global en el que el secretario general, Antonio Guterres, resumió así. Vemos divisiones geopolíticas fuera de control y conflictos descontrolados, sobre todo en Ucrania, Gaza, Sudán y más allá. Y es que la guerra en Gaza se acerca a su primer aniversario, con más de 41.000 palestinos muertos y más de 100 rehenes aún en cautiverio de Hamás. Sin embargo, es poco probable que haya avances hacia un alto el fuego en la reunión de la ONU, como expresa Randa Slim del Instituto de Oriente Medio, quien cree que tanto Hamás como el primer ministro israelí parecen estar preparándose para una guerra prolongada. Es posible que tanto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como el presidente palestino Mahmoud Abbas centrarán sus discursos el jueves en la guerra en Gaza. También se espera la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tras más de 2 años desde que Rusia invadiera Ucrania, la paz sigue siendo esquiva. Según Richard Gowan de la International Crisis Group, el futuro de la guerra se decidirá en el campo de batalla y no en la ONU. El presidente Joe Biden hará su última aparición en la Asamblea General y el mandatario ruso Vladimir Putin no irá, pero sí estará su ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov.
Es lo que está pasando o por ocurrir en la Asamblea General de Naciones Unidas. Va a ir Netanyahu también. Hay que esperar cómo van a reaccionar, ¿no?, los presidentes que estén ahí. Creo que es importante porque si hay alguien que ha erosionado a Naciones Unidas, hay que decirlo, es el primer ministro israelí. Pero si fue Naciones Unidas la que creó, contribuyó Sí, a la creación del Estado de Israel. Paradójicamente, ¿no? Gracias a Naciones Unidas, obviamente, se reconoce como nación a Israel. Pero hoy en día, bueno, pues estamos en el campo de batalla, es una guerra civil contra los organismos multilaterales, lo mismo Rusia, Israel, Estados Unidos, los tribunales internacionales a los que Estados Unidos tampoco está sujeto. Es decir, ellos, los grandes, las potencias, van por la libre y les molestan mucho los mecanismos multilaterales. Hay una carta abierta de exministros latinoamericanos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay, pidiendo al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, analizar si Rusia debería ser suspendida de la Asamblea General, como ocurrió con Sudáfrica, tengo entendido, sí, hace ya prácticamente 40 años. Mira, es muy difícil, yo creo que es un acto de presión. Cuando un miembro de los 5 que son del Consejo de Seguridad veta esa decisión, esta propuesta, se acabó. Se acabó. Ya no hay y Rusia discusión. no va a votar por salir, ¿no? Exactamente. Entonces no tiene ningún progreso, obviamente tiene un sentido retórico de presión a Rusia, que bueno, es válido, es parte de la diplomacia, la presión política, ahí se hace política en Naciones Unidas y es válido. Sin embargo, que se vaya a cumplir ese objetivo, ese deseo de estos países está muy lejos. Gracias, Fausto Pretelín, por Gracias, acompañarnos esta tarde. A ti, buenas noches. Esta tarde de lunes, un día complejo desde el punto de vista internacional, como lo acaba usted de escuchar. Mencionaban... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.